Pepi, buenos días, ¿cómo anda? Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, un poco, yo no sé si es tiempo de que está bajando un poco la espuma con este tema vinculado con la situación generada por un informe donde se señalaba que un 60% de las mujeres del país están marcadas como violentas y un 30% de los varones que se suicidan entre 25 y 40 años lo hacen por esa causa. Este informe que partió desde fuentes municipales y que bueno, y que generó polémica, incluso la renuncia de una técnica de la Intendencia y bueno, luego el pronunciamiento del Frente Amplio al respecto. Un poco cuando ha bajado la espuma, cuando la técnica responsable de estos dichos y de este informe ha presentado su renuncia, ¿cuál es la posición del Frente Amplio? ¿Cuál es la posición en su caso como un activista por los derechos de la mujer? ¿O cuáles son los caminos que usted pretende que se tienen que tomar a partir de esta situación? Hola, bueno, muchas gracias por el espacio y por entender que este asunto no está totalmente laudado. Hay una cuestión que se llama la responsabilidad política y lo que estoy haciendo es estoy hablando como una mujer política. Hemos visto cómo un ministro, después de mentir, entiende que su responsabilidad le implica tomar un paso al costado y renunciar. Lo hemos visto con un vicepresidente de la República. ¿Qué pasa? Los cargos políticos no son para siempre, la gente no queda atornillada en un cargo político. Y hay un error muy grande que no es de la técnica, sino es de quienes contratan a esta técnica, de quienes aceptan y de quienes participan inclusive de la promoción, como se veía en un video que fue rápidamente levantado de YouTube, pero que es un video oficial hecho con el equipo de comunicación de la Intendencia. Entonces, ahí hay una responsabilidad que todavía no quedó clara. Hubo un mensaje misógino, hubo un mensaje lesbofóbico que salió a la población y que inclusive hoy en día uno lo puede encontrar online, y bien después cuando cliquea no hay nada del otro lado. Pero eso sucedió, eso estuvo, y eso es algo que la comunidad en ningún momento recibió un mensaje de retractación claro sobre lo que implicó ese mensaje. O sea, ahí hubo una acusación pública hecha desde un organismo y la directora de género tiene que entender que ella tiene responsabilidad política. Y esa responsabilidad política hace que tendría que abandonar ese cargo, porque realmente no está preparada y además no está actuando con responsabilidad política. Estamos hablando no de una cifra adulterada, sino de todo un discurso que tiene un montón de información y un montón de cosas que lo que hacen es llevar un mensaje negacionista de la violencia de género. Cuando tenemos bien claro que hay un 98% en los casos de la violencia dentro de la pareja, un 98% de las víctimas son mujeres y sí, claramente reconocemos que existe un 2%, por supuesto, pero la política se hace hacia las mayorías, hacia lo que está más afectado. Y eso en general lo tenemos bastante claro en otros rubros de la política, en los que cuando el Estado no puede cubrir el 100% en una política de vivienda, una política de salud, trata de cubrir a la mayoría, a lo que está, digamos, cuando tiene recursos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Si los recursos ahora se empiezan a dividir entre el 98 y el 2% como si fueran mitad y mitad, estamos ante un error político gigantesco. Y ese error político y esa agresión que hemos recibido las mujeres, esa misoginia con la que está leído este proyecto, le corresponde a la directora de género. Y la Comisión Departamental de Lucha contra la Violencia pidió su renuncia. Y eso también pasó el lunes. O sea, no estamos hablando de una cosa aislada. O sea, hay un montón de organizaciones sociales de todo el país, hay organizaciones internacionales que se han expedido sobre este caso. No tiene que ver con la técnica que tuvo vos y salió en la prensa diciendo información errónea. Tiene que ver con que hay una responsabilidad política. Alguien habilitó a que esa persona, sin capacitación, saliera a dar ese tipo de... Bueno, esa responsabilidad le corresponde a Rosana. ¿No? Perdón, y esto que estamos tratando de que quede claro. Pepi, de que se entrecortó cuando estabas diciendo la responsabilidad, se entrecortó. La responsabilidad política, cuando vos cometés, digamos, un tipo de error de este tamaño,
hay una responsabilidad política que en general la paga el que tiene el cargo, al que se le ha dado el cargo. Y acá resulta que no está habiendo responsabilidad política. Lo que se hace es que se retira a una persona que tenía un contrato que era precario y con eso se terminó todo. Es más, en la comunicación que hace la Intendencia dice que se van a mantener los talleres. Eso es responsabilidad política de la directora de la unidad de género. O sea, la directora de la unidad de género es la que tiene que dar un paso al costado, porque ella es la que comete el error de traer a una persona a hacer una actividad, a dejar que esa persona aparezca en los medios. Todos esos errores son errores políticos de alguien que tenía un cargo y que lo tiene. Entonces, ¿qué seguridad le vamos a dar? En un municipio donde, por ejemplo, el servicio que existe atiende a 2.500 mujeres víctimas de violencia en el año, que está a cargo de la Intendencia ese servicio. La misma directora de género hace un año y pico se reunió con en la Comisión de Género y les dijo que ella era partidaria de levantar el servicio, un servicio que atiende a 2.500, no está capacitada para atender ese cargo, ella es negacionista de la violencia. Y esta acción que hay se suma a esta otra intención de eliminar un servicio de atención a víctimas de violencia. Personas como yo que acompañan a mujeres en procesos judiciales, que acompañan a las mujeres a los servicios de atención, que acompañan a las mujeres a la policía, podemos permitirnos esto, lo podemos, y es una cuestión de responsabilidad política. Lo que está pasando acá es que estamos sosteniendo a una persona que no está formada y que además políticamente no entiende su responsabilidad, no la comprende. Lamentablemente ese es el problema. Y esto es más allá, la unidad de género puede funcionar, pero hay que hacerla funcionar con otra persona a la vista. Y esto es una cosa, es un mensaje para el intendente, porque este error, digamos, deja en claro que la persona no es la correcta, porque tendría que haber puesto su cargo a disposición, sí, por supuesto. Después que te mandas una metida de pata que suena a nivel internacional, Maldonado queda asignado. Entonces, surgen casos, como este caso de no acceso a la protección, a la justicia, o qué sé yo, que vemos terrible en Paysandú, con este femicidio, este infanticidio, y entonces, ¿qué sentimos? Que no hay ningún tipo de protección, que los sistemas fallan, pero el sistema que se tiene que proteger no puede estar en manos de alguien que no entiende la violencia, que no le da cargo, porque podemos empezar a tener las mismas cifras que tienen otros departamentos. O sea, es fundamental que se entienda el problema, que se entienda que el problema existe y que es grande. Pepi, hablando de datos que se sustentan en la realidad, porque justamente lo que estamos hablando es de la divulgación de datos que evidentemente después se constató que eran falsos, que no estaban sustentados en la realidad. Decir que la Dirección de Género de la Intendencia destina por mitades, como manifestó recién, a la atención de la mujer que a la atención del hombre, ¿eso está sustentado en datos? Porque yo no lo digo como una realidad, lo digo como lo que se estaba proyectando. Claro, pero para concluir la pregunta. Un servicio en paralelo. Sí, Pepe, para concluir la pregunta, estábamos hablando de un 98% contra un 2%, y recién decía la atención a más de 2.000 personas víctimas de violencia, a más de 2.000 mujeres víctimas de violencia. Digo, eso habla de un porcentaje altísimo de recursos que se destinan, creo yo, a la atención de la mujer. Decir que hay un 50% que se atiende para el hombre como para la mujer, ¿eso no carece también de un sustento de la realidad? Hay un error conceptual en esto. Lo que estoy diciendo es que cuando se abren las dos ventanillas, se abre la ventanilla para atender a las mujeres y se abre la ventanilla para atender a los hombres, eso era un poco la pretensión que había, que existieran los dos servicios, ¿sí? Existe un servicio de atención que no es un servicio que tenga un gran financiamiento a los hombres que deciden dejar de ejercer la violencia, que en algunos casos llegan por la vía judicial, y lo que se estaba proyectando era que existiera algo parecido en paralelo para las mujeres, ¿sí? Eso era un poco lo que se estaba planteando. Entonces, lo que significaba eso era que habilitaba a que hubiera, a que se enviaran desde la vía judicial, eso lo dice claramente Perdomo en sus declaraciones, a mujeres para abandonar la violencia. Ese paralelismo lo que hace es que niega la existencia de un 98% contra un 2%.
¿sí? Esa es la perspectiva. Y lo que quiero dejar claro, que yo no estoy hablando de que eso se haya hecho, eso era algo que se estaba proyectando, ¿sí? Que existieran dos servicios en paralelo, un servicio de atención que tuviera la posibilidad de enviar desde la fuente judicial a hombres que deciden dejar de ejercer violencia y hacer lo mismo. En realidad se sustenta, eso lo tenemos muy claro, se sustenta todo este curso en 1 año y medio. Recibieron en la dirección de género, recibieron 2 casos. Y en eso fue que se sustentó este servicio. En dos casos de hombres que sufrieron violencia. 2 casos de denuncias hacia mujeres que ejercieron violencia. No tengo claro que fueron desde los hombres. Claro. O sea, hacia mujeres que ejercieron violencia. Y exacto. Agrego a la pregunta ahí, porque en el comunicado decía... No hay muertes. Nosotros, por el tema de las muertes también es un tema que es bastante claro. Para las personas que estamos adentro del tema, la cuestión de a los grados de la violencia que llevan al femicidio, esto es una cosa que también ha sido muy difícil de comprobar. Lo hemos tenido durante muchos años, cuando existía solamente la ley de violencia doméstica, no estaban, digamos, como contabilizados los femicidios. ¿Por qué se contabilizan los femicidios? Bueno, porque son crímenes de odio. Esto, que es una cuestión internacional, ha sido producto, digamos, de un trabajo de mucho tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros empezamos a hablar de que existen hombres que están en relaciones de pareja bajo violencia, cuyas vidas corren peligro, ahí estamos también generando una estadística que no la tenemos detectada. Es decir, porque también una cosa es el ejercicio de la agresividad, otra cosa es el ejercicio de la violencia y otra cosa es dar muerte. Entonces, ahí también tenemos que analizar de qué se trata. Entienden que también está el tema del peligro de vida, porque muchas veces lo que ahora últimamente estamos viendo es que en los juzgados empiezan a haber denuncias cruzadas, ¿sí? Denuncias cruzadas significa que el agresor también denuncia a su víctima por agresión, ¿sí? Por agresión a sus hijos, por agresión a su persona, etcétera. Entonces, eso también demora los procesos judiciales y genera todo una gran dificultad. En general, cuando uno va a ver en un juzgado especializado, las denuncias de los agresores son tomadas, y en general lo que se hace es que se ponen medidas de restricción al agresor. Ahora, ¿sí? Eso es lo que está sucediendo, pero también eso puede pasar en otro tipo de instancia, se tomen medidas contra la víctima. No, te quería preguntar, Pepi, porque según el informe de la Intendencia, la comunicación de la Intendencia decía basado en aporte que hacía Fiscalía, es decir, las denuncias que aparentemente llegaban a Fiscalía y eso preocupaba. Bueno, hay una de las 2 denuncias llegó por Fiscalía, la otra llegó por la vereda. Ahí está. En 1 año y medio. Es decir que no tenía de repente bueno, todo caso de violencia tiene su importancia, sea uno, sean 2, ¿no? Pero ustedes conocen que la cobertura no es total, ¿no? Ni siquiera la cobertura de los 2.500 casos cubre todos los casos, la cobertura no cubre todo el territorio, el MIDES también tiene un servicio que también este año ha sido un año terrible, un diciembre, un enero brutal de situaciones en juzgados, muy duro, la verdad. Les diría que de las cosas más duras que he visto en años, y lo que les quiero decir es que nunca la cobertura es total de nada, ¿sí? La verdad que no, la verdad que el acceso a los servicios, a saber que pueden defenderse, es muy bajo en proporción de todo lo que existe. Pepi. Es decir, nosotros tenemos unos niveles altísimos, ¿no? Tenemos más incidencia de violencia que Argentina, que España, en proporción a los habitantes. Yo voy por otro camino y hago una consulta y realmente pido la visión, lo reitero desde un principio, el tema de la lucha por los derechos de la mujer, que tanto han costado, que nos han costado como sociedad y que cada día, creo yo, se va avanzando un poquito más. Ahora, en esta sociedad, como muchos se dicen, patriarcal y que tiene un montón de cuestiones que tenemos que corregir, si para la mujer es complicado
Para el hombre, denunciar que es maltratado por una mujer, ¿es sencillo en esta sociedad? Para los hombres es durísimo el patriarcado. Ojo, para los hombres es todo duro. La obligación de ser machos, la obligación de defenderse con los puños. Los hombres por algo se mueren mucho más temprano, en diferentes formas. En la adolescencia hay más suicidio masculino, hay muchísimos accidentes en moto, siendo muy jóvenes, después en auto un poco más grandes, después dejan de ir al médico alrededor de los 45 años y tienen muchísimo más, o sea, se mueren antes. O sea, el sistema, la forma, no le sirve a todo el mundo, no a todo el mundo le cabe el zapatito del patriarcado. Claro. Entonces, la existencia, los hombres tienen un desgaste. Acá hace unos años vino acá un especialista en los problemas de los hombres a darnos una charla en una actividad feminista, y un argentino, un sociólogo, que trabaja sobre la mortalidad de los hombres, y es brutal todo lo que pagan los hombres por el sistema, todo lo que pagan. Entonces, por supuesto, ni hablar de que la dificultad de defenderse claro. ante una situación de violencia es terrible para una mujer, para un hombre, para un niño, para quien sea. Eso claro. está clarísimo. Claro. Yo lo planteaba, Pepi. Existen relaciones afectivas, existe miedo, existen prejuicios sociales, a qué mostrador vas a ir a golpear, con quién te vas a encontrar del otro lado. Exactamente. Yo lo que quiero decir que en eso están en igualdad de condiciones, las víctimas están en igualdad de condiciones siempre. Claro. Tenés todas esas dificultades sociales, las cosas que están, digamos, como planteadas desde que vos te socializás en tu familia, después te socializás afuera. Ni hablar, pero en eso, pero así que con mucha claridad, los hombres están pasando ahora un momento complejo, pero es el sistema lo que nos estamos discutiendo, no a los hombres en particular. Claro, no. Yo esta pregunta la hacía Pepi. Los hombres hacen un esfuerzo. Claro, yo esta pregunta la hacía Pepi y la llevan como pueden. Y apelando al análisis serio que estás haciendo y que realmente valoro muchísimo, porque muchas veces también se pone sobre la mesa aquello si es una lucha por los derechos de la mujer o es una lucha antihombres. Entonces, yo lo que planteo es también, si vivimos en una sociedad en donde el hombre quizás tenga tantas dificultades para plantear su problemática, si podemos poner en la picota o podemos crucificar que se quiera hacer un taller pensando que hay solo 2 casos en un año y medio, cuando capaz ese número de casos no representa la realidad que hay en la sociedad, porque capaz que hay muchos que no se animan a denunciar. Pero abrimos un taller para hablar de ancianidad bajo violencia, abrimos un taller, o sea, si pusiéramos a pensar la violencia, eso sería un gran avance de la sociedad. Si nosotros trabajáramos la violencia, ¿sí? Las violencias, si las trabajáramos, nos pusiéramos a hablar de las violencias y a trabajar seriamente en los centros de formación deportiva, en los espacios, digamos, que tienen los adultos mayores. O sea, si hiciéramos un trabajo sobre la violencia serio, permanente, una verdadera lucha contra la violencia como sociedad, efectivamente, todas esas voces tendrían lugar y espacio. Claro, pero ese es el ideal. Y a veces llegar al ideal es muy difícil. La lógica es que, pero es que nosotros deberíamos hacer procesos así. Sí, claro, nosotros, pero es difícil. En Maldonado, que tenemos una gigantesca presión del capital, de las diferencias sociales, del acceso al lujo, por ejemplo, que en otros departamentos capaz que eso no está tan a la vista como está acá, ¿no? Donde tenemos un montón de presiones sobre el cómo ser, el cómo verse, ¿no? El modelo de estos turistas exitosos que vienen con autos fantásticos, toda esa presión, todo eso es una violencia simbólica que impacta muchísimo en la subjetividad de la población. En Maldonado trabajar la violencia es fundamental. Vimos hace pocos días ese video en la calle Florida de 4 o 5 hombres dando una paliza a un cuidacoche, y tenemos que empezar a discutir porque esas son violencias masculinas. Eso es el mandato de la masculinidad.
¿por qué esos hombres tienen que salir a pegarle a ese otro hombre? O sea, estamos pasando, pero una crisis tremenda con la violencia. Por supuesto, el bullying, todo eso está dentro. Ni hablar que hay que hacerlo. O sea, pero estoy totalmente de acuerdo, porque es fundamental. Ahora, hay una cuestión que es la especialización de los temas de género, y es más, técnicamente, los dos casos de los que se hablaron en la comisión departamental por parte de la directora no ajustan al mismo asunto, ¿sí? Los dos casos esos que les llegaron no tienen el mismo perfil. Es decir, hay uno que tiene perfil de género y hay otro que no lo tiene. Es decir, técnicamente hay un montón de cosas que hay que hilar fino, porque no es tan sencillo. No es agarrar y decir, no, bueno, yo acá abro una ventanilla, entonces la gente va a poder participar y va a poder decir lo que le está pasando y va a poder... Por supuesto, abramos todas las ventanillas. Es más, le pedí al Consejo del Municipio que hiciéramos una certificación en género adentro del municipio para hablar de las relaciones entre los funcionarios, entre los concejales, para poder trabajar en los temas de género adentro, porque nosotros estamos obligados por los objetivos del milenio y porque recibimos dinero de la OPP a hacer trabajo profundo en temas de género, que no quede solamente en que le damos un reconocimiento, un regalito a un grupo de mujeres todos los 8 de marzo, sino que hagamos algo más profundo, que sea analizar desde nosotros cuáles son las relaciones de poder que están establecidas y no se dicen por cuestiones de género. Pepi. Eso es un planteo para poder construir algo adentro de las instituciones, más sensibilidad y más comprensión, porque no es nada sencillo ver esto. Se nos va el tiempo y quería preguntarte el tema de InMujeres, que recomendó, determinadas pautas, va a asesorar a la Intendencia, y que se haya suspendido este taller, es también... Excelente. ¿Cómo? Es excelente. La participación de Mónica Botero, entiendo que ella no podía pedir la renuncia de Rosana Llamosa, pero la participación de ella ha sido fundamental. Es de las primeras personas a las que le quise mandar la noticia cuando la vi. Yo contacté a una referente a nivel de la convención de Belém do Pará a las 7:30 de la mañana cuando vi la publicación que había hecho la Dirección de Desarrollo e Integración Social. Y cuando vi eso, que fue el día lunes, inmediatamente esta persona se comunicó con Mónica. Para mí fue fundamental que InMujeres participe y tome cartas en el asunto. Clave, fundamental. Pero está pasando con todas las direcciones de género que están en los departamentos, que no tienen realmente la orientación y la preparación para hacer las cosas. Muy bien. Eso nos afecta un montón, porque están hechas las leyes, pero después en la práctica no funciona. Muy bien. Pepi, te agradecemos muchísimo todos estos minutos. Agradezco a ustedes infinitamente.